Yamosi diría ya entiendo. Bueno tendré que irme necesito entrenar. Eric, diría bueno Yamosi en 3 días, Yamosi diría ¿qué quieres decir con eso, Eric? Diría en 3 días tienes una misión importante no debes de faltar Yamosi se había ido a una gran velocidad Yamosi había entrado a la habitación del tiempo y comenzaría a entrenar Yamosi en un día había alcanzado, el Super Saiyajin. Evoluciona a un 10% Yamosi entrenaría. Más y más, Yamosi había alcanzado un nivel excelente en los 3 días había dominado al Ultra Instinto Imperfecto el Super Saiyajin Blue y el Ultra Instinto Perfecto, a un 95%. Yamosi había salido a una gran velocidad, Yamosi diría estoy aquí Eric, diría perfecto Yamosi ustedes tendrán que ir al planeta Cero para recuperar el Fénix que nos pertenece, tus compañeros serán Meliodas, y Shadow, y si quieres puedes invitar a alguien más porque necesitamos a más participantes. Yamosi diría ya sé a quién buscar espérame aquí Yamosi se había teletransportado a la casa de Akuma. Yamosi diría Akuma. Diría ¿estás ahí? Akuma diría ¿qué pasa Yamosi Akuma había aparecido delante de Yamosi. Yamosi diría bueno vengo aquí para preguntarte si me puedes ayudar en una misión. Akuma diría wow te convertiste en uno de los soldados del dios Eric. Akuma diría sí te ayudaré. Yamosi diría vámonos. Yamosi agarraría a Akuma y se había teletransportado a la base de los soldados Yamosi diría, yo había traído a mi último compañero su nombre es Akuma, Edith diría ahora los llevaré allá Eric había teletransportado a los guerreros al planeta Cero una gran presión se sentiría en el ambiente un guerrero aparecería, y una intención asesina se desataría Akira diría yo soy el guerrero que tienen que enfrentar. Para ganar su Fénix dorado un Fénix dorado había aparecido Yamosi diría que vamos a ganar. Yamosi se había transformado en Super Saiyajin Dios el poder era increíble y se había lanzado contra Akira la presión y la intención asesina había aumentado máximas mientras Yamosi se acercaba, pero Yamosi no se había detenido solo su velocidad había bajado un poco. Akira diría impresionante. Como que puede sobrevivir a mi gran presión, yo no sé a una gran velocidad le daría un punto puñetazo Yamosi diría aunque tengas esa gravedad no serías capaz de detenerme. Akira diría gravedad del abismo, Yamosi había caído en el piso con una extrema velocidad y fuerza. Akuma había sujetado a Akuma había intentado atacar a Akira, pero sería igualmente lanzado por la gravedad Akira. Diría mi aura de gravedad es impenetrable. No podrán ganarme Meliodas había elevado su poder al máximo, y Meliodas se había lanzado contra Akira estuvo a centímetros de tocarlo, pero la gravedad se haría infinitamente más fuerte la gravedad estaba aplastando a todos los seres vivos de ese planeta. Yamosi diría eso no nos detendrá Yamosi empezaría a elevarse un poder al máximo Yamosi se había pasado al Ultra Instinto Perfecto, y la presión de Yamosi estaría chocando con la de Akira. Yamosi y Akira se estaban mirando hasta que los dos habían desaparecido en un destello ataques, estaban sonando por todos los lugares esferas de ki chocarían contra el gran planeta el planeta por cada puñetazo y cada esfera de ki Goku lanzaría 50 lluvias de ki y de puñetazos Akira diría toma esto puñetazo de fuego. Un poder con una calor terrible estaba a punto de impactar contra Yamosi y Yamosi diría maldición, 7 capullos dimensionales unos capullos y unos portales aparecerían cada uno habían absorbido una parte del poder y se habían entrado a otra dimensión la dimensión había explotado y el poder sería transferido a Yamosi. La presión de Yamosi había aumentado más su presión, aunque su poder era calmado la presión era terrorífica Yamosi diría por poco recibo daño pero me pude salvar un aura de color negativa había rodeado el Ultra Instinto de poco el Ultra Instinto se había funcionado con esa energía y su cabello se había tornado un poco más oscuro, y sus ojos serían de color celeste y no tendrían cejas. Yamosi diría gracias por ayudarme a completar mi fase ahora toma esto desolador de almas el ataque estaría a punto de impactar contra Akira Akira diría no puedo dejar que tú me elimines. Akira diría maldición, Akira estaba desesperado lanzaría un grito desgarrador que haría
que su pelo se tornaría amarillo, su aura se volvería amarilla igualmente. Yamosi diría que rayos, como es que tiene tanto poder. Akira diría reversión, el ataque estaba resplandeciendo. El ataque aparecería con un portal detrás de Yamosi, impactándoles en la espalda. Yamosi diría me lo regresó con el 4 de fuerza. Yamosi diría maldición, eso sí me dolió. Yamosi diría Kaioken aumentado 20 veces, aumento duplicado. El poder de Goku se había disparado. Yamosi diría toma esto. Kamehameha, por 30 el ataque se había disparado, el ataque reversión iba a ser disparado, pero ese ataque tenía una desventaja, solo se podría usar 2 veces como máximo. ¿A qué hora se recordaría de eso y se maldeciría el mismo? El ataque había arrasado contra Akira. Akira estaba a punto de morir. Akira diría maldición, no dejaré que se lleven al Fénix. Ese Fénix es de mi amo. Yamosi estaba alerta por cualquier cosa que pasara. Yamosi diría Akuma tú distráelo, yo agarraré al Fénix. Diría si me ayudas Meliodas ayudaría a Akuma. Finalmente se había transformado en Super Saiyajin legendario. El poder de Akuma que ahora sería monstruosamente. Yamosi había agarrado el Fénix y lo había sostenido en sus manos. El Fénix sorprendentemente se quedaría tranquilo en los brazos de Yamosi. Yamosi diría ya me cansé, es hora de matarte maldito. Un ataque con una de sus manos sería disparado. El ataque había acabado con Akira. Yamosi diría es hora de irnos. Los guerreros sería antes de transportados al reino. Eric diría impresionante, han recuperado el Fénix en menos de lo que esperaba, son impresionantes. Yamosi diría pero ¿para qué necesitan a este Fénix? Eric diría este Fénix es especial porque va a escoger a quien le dará su bendición hoy mismo. Finalmente habían aparecido todos los guerreros. El Fénix solo caminaría hacia uno en específico. El Fénix tocaría a Yamosi. Yamosi se había rodeado de una energía cálida. Yamosi diría que ¿qué es este poder? Eric diría felicidades Yamosi, eres el portador de la bendición del Fénix. Yamosi diría en realidad no entiendo para qué funciona esta bendición. Eric diría te espero en esa oficina que está al fondo. En media hora, te esperaré ahí mismo para enseñarte cómo es que se usa, y también te enseñaré para qué sirve y cuáles son las ventajas. Yamosi se iría a su casa y después de media hora había aparecido en la oficina. Eric diría bueno te enseñaré cómo utilizar esto. Eric diría para controlar el poder del Fénix solo debes de comprender cómo se usa el fuego y también debes de meditar y relajarte para que el poder del Fénix corra por tus venas. Y las ventajas es que puedes utilizar el fuego como energía natural y también puedes invocar a punto el Fénix para que pelee a tu lado. Fin del cap.